Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Paraos en los caminos, porque en este mundo hay muchos caminos que te llevan a la perdición, pero un solo camino te lleva a la vida eterna, y ese camino lo representa Jesucristo. El camino de la mentira se compone de varias entradas. Muchos caminos tiene la mentira. ¿Cuántas religiones hay en el mundo que son caminos que supuestamente te llevan al cielo, te llevan al Padre, pero al final son caminos de muerte? Un solo camino que te lleva a la salvación de tu alma, que te lleva al Padre. Jesucristo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Jesucristo representa el camino de la verdad, el camino de la justicia, de la misericordia, el camino que al final te da la salvación de tu alma, porque ese camino te lleva al Padre. Pero existen miles y miles de caminos que son religión. Hay gente que creen que todas las religiones llevan al Padre, que todas las religiones salvan. No es así. La Biblia establece y dice en Jeremías 6:16: así dijo Jehová: paraos, párate, párate en los caminos, porque en este mundo hay muchos caminos, y ahora tú no sabes cuál es el camino de la verdad. Tú no sabes cuál es el camino que te lleva al Padre, porque hay tantos caminos en este mundo que tú tienes que pararte en los dos pies. Mira, y pregunta, dice, y pregunta por la senda antigua. Pregunta por el camino de Dios, por el camino de Jesucristo. Investiga, date cuenta por sí mismo, no porque otro te lo está diciendo. Date cuenta por sí mismo. Descubre tú, investiga, párate, para que tome el mejor camino, porque Satanás te va a presentar muchos caminos, muchas religiones que supuestamente te llevan al Padre, pero al final es un camino de muerte. El único camino que te lleva al Padre es Jesucristo. Jesucristo es el camino que te lleva al Padre. No es un profeta, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un evangélico, no, Jesucristo. Y ese Jesucristo tiene que revelarse a tu vida, meterse en tu tuétano, en tu hueso, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, para que sea el Espíritu Santo que te dirija a toda la verdad y tú puedas tener un encuentro con el mismo Dios. Hay personas que están en caminos que no llevan al Padre, caminos extraviados, caminos confusos, caminos de religiosidad, caminos que traen confusión. Hay muchos caminos en este mundo. Por eso te dice: párate, pregunta por la senda antigua, para que haya descanso. De lo contrario, tu alma será condenada. Y después va a decir: pero yo estuve en tu camino, ¿por qué estoy aquí en este lugar? Y el Señor te va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. Tú nunca estuviste en mi camino. Tú estuviste en los caminos, pero no en mi camino. Porque el camino que yo tengo es un camino estrecho. Es un camino que te lleva a la salvación de tu alma, que te da la vida eterna. Por eso Jesús habla de dos caminos: el camino espacioso, que te lleva a la perdición, y el camino angosto. Ahora, la gente no quiere coger el camino angosto, porque en el camino angosto, ese camino para tú poder llegar al final,
Y para tú poder trazarlo, caminar por él, son muchas cosas que la palabra te exige que tienes que abandonar, que tienes que renunciar, que tienes que dejar. Son muchas cosas que Dios te exige que tienes que dejar para que tú camines por él. Ese camino angosto te exige que deje completamente el pecado, la tiniebla, que deje todo lo malo que tú estás haciendo hoy en día. Pero el camino espacioso, el ancho, vengan todo, ven con todo y sigue con tu pecado. Sigues pecando estando en el camino de la mentira. Sigue haciendo lo que hacía antes en el camino de la mentira. Cuánto evangélico haciendo los mismos que hacían antes en el mundo, lo están haciendo ahora dentro del camino de la mentira, que supuestamente parece el camino de la realidad, pero es el camino espacioso, el camino que acepta toda la cosa que tú quieras hacer en ese camino, en esa religión. Ellos te lo aceptan y no exigen nada. Esa es la puerta ancha, la que te lleva a la perdición para que pierdas tu alma, para que tu alma sea condenada. Pero el camino de Jesucristo, que es la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es un camino estrecho que te exige que tú dejes, que tú abandones el pecado por completo y que tú no sigas haciendo las obras de antes. Las que tú hacías antes ya no las puedes hacer. El viejo hombre tiene que ser abandonado, tiene que ser pisoteado. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en el camino de Cristo, tienes que ser nueva criatura para poder recorrer el camino de la salvación, el camino que Jesucristo lo representa, que te lleva a la vida eterna. De lo contrario, si tú no te despojas, si tú no abandonas el pecado, no abandonas la tiniebla por completo, y si tú practicabas y estás practicando lo que practicaba antes, hacía lo que hacía antes, usted no está en el camino de la verdad, usted está en el camino de la mentira. Usted tiene que pararse ahora, detenerse y preguntarse: ¿en qué camino que yo estoy? ¿Cuál es el camino que yo estoy recorriendo? ¿Cuál es el camino donde yo estoy parado? Y tú debes preguntarte. Tienes que preguntar y tienes que chequear y tienes que vigilar en qué camino que tú estás. Religiones que acepta de todo, que acepta el mundo en su iglesia, en su religión, en su congregación. Esa iglesia no está en el camino de la verdad, está en el camino de la mentira, el cual Satanás tiene mucho camino en este mundo. ¿Para qué? Para extraviar al hombre de la verdad, para extraviar a los hombres del camino real. Oye, un solo camino representa la verdad, un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Pero hay miles de caminos que representan la mentira. Tienes que tener los ojos muy abiertos y tienes que tener mucho cuidado, porque donde hay tanto camino de mentira, solamente hay un camino que representa la verdad. Si tú lo quieres encontrar, si tú lo quieres caminar, recorrer, entonces tienes que despojarte de todos los malos, del pecado, de las tinieblas, y renunciar a cuánta cosa usted está practicando o usted practicaba. Tiene que renunciar a todo eso para que entre en el camino de la realidad, en el camino de la verdad que lo representa Jesucristo. Paraos en los caminos, pregunta. El pastor no salva, el sacerdote no salva, el líder, el diácono no salva. Nadie te salva, solamente Cristo te salva y Él te enseña a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que te lleva a conocer toda la verdad. Él es el que te direcciona, el que te dirige es Jesucristo a través de su palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Atalaya de Cristo, Vladimir.